Decimos que somos la Iglesia, que somos Iglesia, pues ustedes son la Iglesia, todos conformamos la Iglesia, el cuerpo de Cristo, y una Iglesia crece, una Iglesia se multiplica cuando sus miembros son comprometidos. ¿Cuánto dicen amén? Cuando sus comprometidos tienen la carga y la pasión, pues la comunidad se multiplica y crece cuando el líder, el obrero, el atalaya, pues tiene la carga y tiene la pasión por las almas, ¿verdad? Que están en su lugar, ¿no? En su casa, en su comunidad, en su iglesia, y se preocupa por ellas, comparte sus problemas, tiene paciencia, mucha paciencia, ¿no? Decía el apóstol Pablo, y pastorean y apacientan la grey de Dios que está entre ellos, ¿no? Y donde hay un buen pastor, hay un buen rebaño, hay un rebaño de ovejas que siguen la voz del pastor. Pero quiero hablar hoy acerca del compromiso, ¿no? El compromiso, si estamos o no comprometidos con el Señor. ¿Hasta dónde llega nuestro compromiso con el Señor, con Dios, con la Iglesia? Porque si estamos comprometidos con el Señor, estamos comprometidos con algo más. No podemos no decir yo amo a Dios, como decía la palabra, y no amo a mi hermano, ¿no? No podemos decir que amamos a Dios y no amamos a los hermanos. No podemos decir que amamos a Dios o que estamos comprometidos con Dios si no estamos comprometidos con algo más, ¿no? Porque solamente decir, sí, yo estoy comprometido con el Señor. Estar comprometido con el Señor nos lleva a estar comprometido pues con mucho más, ¿no? Que solamente decir estoy comprometido con el Señor. Si no, ese compromiso con el Señor creo que no es verdadero, que no tiene valor, que no tiene solidez, no tiene firmeza, no tiene fundamento. ¿Cuál es la medida de nuestro compromiso con el Señor? ¿Cuál es la medida de tu compromiso con Dios? ¿Hasta dónde llega tu compromiso? ¿Hasta dónde y hasta cuándo llega tu compromiso con el Señor, ¿no? Amén. El compromiso es un grado de esfuerzo que se hace para cumplir con aquello que hemos asumido, que hemos dado por bueno en nuestras vidas, que hemos entendido, que hemos hecho nuestro. Es como una promesa con obligación, ¿no? De hecho, la palabra compromiso, ¿no? Con promesa, ¿no? Con una promesa nos tiene que llevar a una obligación. Es un compromiso con promesa, con obligación, con promesa. Y quiero leer Isaías capítulo 4, Isaías capítulo 4, es así, ese capítulo solo tiene 6 versículos, Isaías capítulo 4, dice así: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. En aquel tiempo el renuevo de Yahvé será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que él se quedará en Sión, y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo,
todos los que en Jerusalén están registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Yahvé sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Dice el versículo 1, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos nuestro pan, nosotras vestiremos nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio, quita nuestra vergüenza. Es una imagen de la Iglesia de los últimos tiempos. Siempre que la Iglesia o que la palabra habla de una mujer o de varias mujeres, la mujer está representando la Iglesia, la esposa. Y aquí dice que rodearán en aquel día, dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres, es decir, siete mujeres rodearán a un hombre en aquel tiempo, ¿no? Y está hablando de una iglesia, dice, no quieren el pan, no quieren los vestidos, solamente quieren una cosa, o 2 cosas, ¿no? Básicamente, dice, solamente permítenos llevar tu nombre, es decir, ser identificados, no tener una identidad, una denominación, un nombre, permítenos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio, quita nuestra vergüenza, quita nuestra deshonra, ¿no? Es decir, una iglesia que solamente quiere unos beneficios, ¿ya? Pero no quiere pagar el precio pues que conlleva, ¿no? Todo lo demás, ¿no? Y creo que esta es una iglesia que sobreabunda cada vez más en estos tiempos, previa a la venida del Señor, la iglesia que huye del compromiso, los cristianos que huyen del compromiso, las personas que huyen del compromiso. Nadie quiere vivir comprometido, porque vivir comprometido conlleva una serie de obligaciones que no queremos la mayoría de nosotros, en cualquier ámbito. Y por eso, qué pocos son los que realmente se pueden contar básicamente con los dedos de una mano, de 2 manos, las personas comprometidas realmente. Alguien comprometido es alguien apasionado, es alguien que está dispuesto a morir, a dar la vida, a darlo todo, que está rendido completamente, que lo ha dado todo, que tiene un compromiso real, verdadero, y ese compromiso le lleva a actuar pues con responsabilidad y con obligaciones delante de Dios o delante de una institución, delante de una congregación, delante de una comunidad, delante de un ministerio, delante de algo, ¿no? Y hoy en día la mayoría huyen de un compromiso, huyen del compromiso con Dios en primer lugar, y como huyen del compromiso con Dios, pues huyen del compromiso con todo lo demás, no quieren ninguna obligación. Yo quiero comer mi pan, yo quiero vestir mis propias ropas, o sea, yo quiero hacer lo que yo quiera, como yo quiera. El término libertad hoy en día es un término usado bueno, y cada vez más la libertad está llegando pues a niveles
no totalmente diabólicos en este tiempo, y cada vez la libertad se ha convertido en libertinaje, y la libertad da derecho a los seres humanos pues a hacer una serie de cosas que van en contra de los principios de Dios, y que todo es el libertinaje, ¿no?, a lo cual nos están llevando hoy en día pues las leyes, los políticos y Babilonia, ¿no?, el mundo babilónico que ama el libertinaje, pero que rechaza lo que es la sujeción, rechaza lo que son los principios y rechaza lo que son los valores verdaderos, que exigen obligaciones, y como nadie quiere obligaciones, nadie quiere compromisos, pues entonces todo se vuelve en ese ámbito y todo se mueve en ese ámbito, ¿no? Las 7 mujeres que Isaías menciona, además de representar los siete candeleros que vio Juan en la visión que recibió en la isla de Patmos, cuando escribió el libro de la Revelación, el libro del Apocalipsis, y que representan también las siete iglesias, ¿no?, que están escritas en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, Esmirna, Filadelfia, Pérgamo, Éfeso, bueno, las 7 iglesias, ¿no?, la Odisea, todas las 7 iglesias que están escritas en ese libro, que son muy características cada una de ellas, ¿no? Pero son claramente un tipo de una representación de los muchos creyentes que hay en las iglesias pues en este tiempo actual, ¿no? Estos, dice, buscan echar mano de un hombre. Estas 7 mujeres, dice, rodearán a un hombre. ¿Quién es ese hombre? Ese hombre es Cristo. Amén. Ese hombre es Cristo, ¿ya? La iglesia abraza ¿a quién? La esposa está abrazando a Cristo, ¿no? Representa a Cristo, Él es el esposo, ¿no? Y dice que estas 7 mujeres, dice que rodearán a un hombre en aquel día, es decir, abrazarán a un hombre, ese hombre es Cristo. Sin embargo, estas mujeres, estas iglesias, pues no están interesadas en amar a ese hombre, sino que por el contrario solo tienen un deseo y un propósito en sus mentes, ¿no? Es que ese hombre pues les quite el oprobio, les quite la vergüenza, ¿no?, para obtener solamente un alivio de la culpabilidad, ¿no?, y la condenación por sus pecados, ¿no? Pero estas mujeres, es decir, solo buscan un alivio temporal, un ser no libres de la culpa, de la deshonra, ¿no? Es decir, un cuidado paliativo de quitar el dolor, quitar el oprobio, quitar la enfermedad, quitar la deshonra, quitar la vergüenza, quitar el peso de la culpa, ¿no? Hay muchas personas que vienen a la iglesia o que vienen al Señor solamente a lavar sus culpas, a lavar sus y a justificar sus acciones, no, ¿verdad? O sea, como el que va el domingo a la iglesia, se postra de rodillas, hace no, se santigua, reza 2 Padres Nuestros, 2 Ave María, y el cura le dice, hija, no peques más, ¿no? Y ya está, hasta la semana que viene, ¿no? Y así toda su vida, ¿no? O sea, venimos a la iglesia como un centro de cuidados paliativos, donde nuestro dolor se va por un momento, nuestra aflicción se va por un momento, nuestra culpabilidad se aleja de nosotros por un momento que estamos aquí, y el ambiente o el mover espiritual bueno, parece como que nos calma el dolor, pero luego nos olvidamos y todo sigue de la misma manera, ¿no? No ha pasado nada trascendente, ¿no? Entonces, pero estas mujeres
solamente quieren eso, pero no quieren tener intimidad con el esposo, con el hombre que han rodeado, con el hombre, con el Señor. No quieren tener intimidad con Él. Solo buscan el perdón, solo buscan remover la deshonra del pecado de un lado a otro, ¿no? A veces removemos la culpa de un lado a otro, ¿no? La deshonra del pecado la removemos, la echamos un poco más a un lado, la quitamos de enfrente de nosotros para no verlo, pero la deshonra y la mancha y la culpa sigue ahí, solo que la hemos echado a un ladito, ¿no? Pero no se ha ido, no del todo, no permanece ahí, ¿no? La hemos removido solamente, ¿no? Pero no se trata de remover solamente no la deshonra del pecado, la culpa, la mancha, no, hay que quitarla definitivamente. El Señor dice: lavaré tus manchas, lavaré tus culpas, lavaré tus pecados, ¿no? O sea, no es un remover la deshonra, lo oprobio, la vergüenza, ¿no? Yo creo que le podríamos llamar los creyentes buscadores del perdón, de la libertad de la culpa, de la libertad de la deshonra, de la libertad pero nada más, ¿no? Y estas mujeres centradas en sí mismas, egoístas, no tienen tampoco el deseo de someterse a la autoridad del varón, a la autoridad del esposo, a la autoridad de Cristo, ¿no? A la autoridad del Señor. No quieren conocer ni preocuparse demasiado de conocer a su marido, ¿no? Qué piensa, qué dice, qué hace y cuáles son sus principios y cuáles son sus mandamientos, No quieren conocer eso, no quieren someterse, no quieren obedecer, no quieren es decir, una autoridad, ¿no? A la cual se tengan que someter, que sujetar. Así es la Iglesia, así es gran parte de la Iglesia en este tiempo. Y si no tenemos intimidad con Jesús, pues mira, no vamos a recibir ni discernimiento, ni dirección, ni sabiduría, ni revelación de su perfecta voluntad, y por lo tanto andaremos como ciegos, como topos, como sin dirección. Hay personas que, como no tienen intimidad con el Señor, no tienen discernimiento espiritual, no tienen sabiduría ninguna de Dios, no escuchan la voz de Dios, no escuchan los avisos de Dios, no escuchan las advertencias de Dios, los toques de trompeta de Dios, porque no tienen intimidad. O sea, si no tenemos intimidad con el Señor, no vamos a escuchar las palabras de Dios, porque Dios no es un charlatán, Dios a veces habla bajo, sí, su voz es como un trueno, pero su voz es también como un silbido apacible y delicado. Hay que estar muy atento para escuchar la voz de Dios. Si no estás muy atento, Dios no te va a hablar. Y si Dios no te habla, ¿quién te hablará? Si Dios no te habla, ¿quién te habla? ¿Quién te habla si no te habla Dios? ¿Quién te habla? Hay muchas voces en este mundo. Hay muchas voces que vienen a confundirnos, que vienen a decirnos, pues mira, esto, hay voces de confusión, hay voces de mentira, hay voces de engaño, está tu propia voz que clama y clama y clama y que hay muchas voces, pero si estamos cerca de Dios, entonces escucharemos la voz de Dios. Si no, permaneceremos sin dirección, guiados por nosotros mismos, siendo nosotros nuestra brújula, nuestro director, nuestra dirección, nuestro propio camino. Y la Iglesia de hoy en día pues es así, es semejante a aquellos seguidores de Jesús que buscaban solamente los panes y los peces, ¿verdad? Y
y que seguían a Jesús buscando solamente algunos beneficios, y Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis y os saciasteis, comisteis el pan y os saciasteis, pero sin el compromiso de participar del verdadero alimento y de los verdaderos vestidos de santidad y de consagración a la que Dios nos quiere llevar. Amén. Dios no quiere que tengamos solamente un nombre, como si fuera una etiqueta. Es decir, yo soy cristiano. Decir que eres cristiano no sirve para mucho. Yo diría que no sirve para nada, porque hay tantos cristianos. Todas las religiones son cristianas, ¿o no? ¿Sí o no? Hay muchas religiones cristianas. Los testigos cristianos de Jehová, los católicos también son cristianos. Todos son cristianos hoy en día. O sea, decir que eres cristiano no sirve para nada. Eso es una etiqueta de lo más común, no sirve absolutamente para nada. Él quiere que participemos de su naturaleza divina. El marido quiere compartir con la esposa más que un nombre o los apellidos. ¿Cuánto dicen amén? Claro, hoy algunas se casan con algún hombre para recibir el apellido, para recibir algún beneficio. ¿Cuántas se casan con...? Pues bueno, hoy vemos cada espectáculo por el mundo que es una locura en este ámbito, ¿no? Y el marido quiere compartir con la esposa más que el nombre o los apellidos, ¿no? Quiere compartir la vida. ¿Cuánto dicen amén? Quiere compartirlo todo. El pacto del matrimonio es un pacto que implica una total implicación por ambas partes, no solamente para lo bueno, no solamente para llevar el nombre, para llevar la etiqueta, para llevar los apellidos, para llevar para agarrar la plata, ¿no? Que tenga, no, el varón, ¿no? ¿Cuántas no se juntan con hombres que tienen dinero? Pues únicamente por el dinero y nada más. O sea, por el beneficio, por el interés. Te quiero, Andrés, te quiero, pero te quiero sacar el jugo. Es lo que para eso te quiero, para sacarte el jugo, pero nada más. Pero no te amo. El que ama, amar no es sacar el jugo. Amar es un compromiso. Querer es, ¿no? Te quiero. O sea, no te cases con nadie porque la quieres, sin antes enamorarte de Dios, hermanos o hermanas. Si no te enamoras de Dios y te casas con alguien porque la quieres sacar el jugo o le quieres sacar el jugo solamente, y no estás enamorado de Dios, no te va a ir bien. Perdóname, enamórate de Dios primero para que luego puedas amar a tu marido y puedas amar a tu mujer como Dios manda. Porque si no estás enamorado de Dios, si no estás enamorada de Dios totalmente y te casas sin estar enamorado, sin estar enamorada de Dios, pues no te va a ir bien. Porque solamente te estás casando porque le quieres o la quieres. ¿Para qué la quieres o para qué le quieres? Pero si estás enamorado de Dios, entonces amarás como Dios ama. ¿Cuánto dicen amén? Y el matrimonio funcionará, y la pareja funcionará, pero si no, no funcionará. Entonces, hermanos, implica por ambas partes, no solamente para lo bueno, no solamente para tener un deleite carnal, temporal, sino para participar absolutamente de todo, con un verdadero compromiso, Hablando de compromiso, ¿qué mayor compromiso que el pacto del matrimonio? Estoy poniendo el ejemplo del matrimonio porque es el compromiso mayor que uno... Yo en mi vida he hecho 2 compromisos, básicamente. El primer compromiso fue con Dios
Y el segundo compromiso fue el compromiso del matrimonio, porque son las decisiones más importantes que alguien puede tomar en la vida. Para mí la decisión más importante que he tomado en mi vida fue cuando decidí seguir a Jesús. Amén. Esa fue la mejor y la más importante decisión que he tomado en mi vida. Y la segunda decisión fue decidir casarme con la persona que Dios puso a mi lado y que era la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios. Son las dos decisiones más importantes que he tomado en mi vida. Y como he tomado esas dos decisiones de una forma buena en el Señor, pues me ha ido bien. Porque cuando tú tomas decisiones en el Señor, pues te va bien. Pero cuando las decisiones las tomas fuera del Señor, pues te puede ir bien como te puede ir mal. O sea, y puedes decir, no, es que he tenido suerte. No. O sea, no existe la suerte, ¿ya? No existe la suerte ni para bien ni para mal. O sea, no existe la suerte. Eso no existe. Existe gracia o desgracia. Existe bendición o maldición. O sea, no existe la suerte. Déjate de suertes. ¿Ya? Déjate de suertes. No existe la suerte. O sea, no hay efecto sin causa. Todo tiene una causalidad. Todo pasa por algo. Siempre hay una causa de algo. No es casual que pasen cosas. No es casual que pasen las cosas. Las cosas pasan para enseñanza, por algún motivo, para algún motivo, porque algo ha pasado, porque algo ha ocurrido, porque algo nos quiere enseñar. No hay casualidades en esta vida. Hay gracia o desgracia, hay bendición o maldición. Yo pongo delante de ti en este día, dice el Señor, la bendición o la maldición, para que, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, compromiso. Y el compromiso implica santidad, y la santidad implica o es consagración. Él quiere compartir con nosotros su cruz. La santidad tiene que ver con la perfección, y la perfección solamente la vamos a encontrar en la cruz. En la cruz encontramos la perfección. La cruz es la perfección. Ahí se completó todo se completó en la cruz. Allí Dios completó su obra, culminó su obra, culminó su misión, su trabajo, su ministerio. Todo fue completo en la cruz. En la cruz venció al mundo, en la cruz venció al pecado, en la cruz venció al diablo, en la cruz despojó al diablo y a los principados y potestades de toda autoridad. Los venció en la cruz del Calvario. Amén. O sea que la cruz es lo perfecto. Y si tú no vas a la cruz, no serás perfecto jamás. La cruz es la perfección. Cuando vamos a la cruz, ahí somos hallados perfectos. En la cruz somos hallados perfectos, amén. Porque en la cruz no hay ninguna imperfección. En la cruz no hay ninguna mancha, no hay ninguna culpabilidad. En la cruz no hay ninguna, no hay nada que se salga del patrón establecido. Todo ocurre en la cruz. Pero hay muchos que son enemigos de la cruz, dice la palabra de Dios. Enemigos de la cruz. No quieren la cruz. Y si no amas la cruz, no amas a Dios, porque Dios es cruz. Amén. Porque Cristo es la cruz. Y todo pasa por la cruz. Y hermanos, la iglesia, pues entonces llega un momento o llega un tiempo en el cual pues no hay metas, no hay desafíos, no todo queda ahí como así como en una, ¿no? Pero eso no es bueno. Y no nos gusta que nos asalten la intimidad. ¿A quién le gusta que le asalten la intimidad? A nadie, ¿verdad? A nadie le gusta que le asalten la intimidad. Si tú le dices a Dios
que no quieres su pan, que no quieres sus vestidos, sus ropas, ¿verdad? Quiere decir que estás poniendo tus propios límites. Estás diciendo al Señor, no, Señor, yo mira, sí, dame tu nombre, yo quiero llevar tu nombre, quita mi oprobio, quita mi vergüenza, lava mis culpas, quítame la deshonra, quítame la enfermedad, quítame el dolor, quítame ya, pero permíteme, o sea, yo voy a seguir comiendo mi propio pan, porque si tú dices que vas a comer tu propio pan, ¿qué quiere decir? Que estás despreciando ¿cuál? El pan de Dios. Si tú dices que vas a vestir tus propias ropas, ¿qué quiere decir? Que estás despreciando las ropas con las cuales el Señor te quiere vestir. ¿Ya? Decir, no, es que yo quiero ir a la moda. ¿Ya? Me voy a vestir de rosa, ¿ya? Porque como es tendencia, ahora nos vamos a vestir todos de rosa. El próximo domingo voy a venir con un traje rosado, ¿ya? A ver qué tal me queda, ¿ya? El mundo está loco, o sea, el mundo está loco, ¿ya? El mundo está loco. Un canto a la feminidad, esa película dichosa, ¿verdad? O sea, horrible. O sea, no vayan a verla, por favor, no vayan a ver esas películas. Algunas ya estarán, o algunos, o sea, porque hay de todo, ¿no? Irán a ver esa película porque hay que ir a verla, pero bueno, vamos a sacar nuestras conclusiones. Pero no hace falta sacar conclusiones, si ya sabemos de qué va, ¿para qué sacar conclusiones, no? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que trato de decir? Que si no estamos comprometidos con el Señor, quiere decir que estamos poniendo nuestros límites. Y el Señor pues no va a rebasar esos límites. Si la palabra de Dios que Él envía no impacta en nuestras vidas produciendo una revolución, es porque no dejamos que nos desafíe. Entonces seremos, pues eso, nominales solamente. Estaremos cerca pues de convertirnos en esa iglesia que solo busca llevar el nombre, llevar la etiqueta, pero no busca el compromiso con Dios. Porque podemos vivir al lado del reino de Dios, cerca de la palabra, pero si la palabra no está en nuestro interior, solamente estamos al lado, pero estamos cerca, pero no estamos en la palabra, no estamos en el reino de Dios. Amén. No estamos adquiriendo un verdadero compromiso con Dios. Amén. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4 al 7. Dice la palabra del Señor: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ninguno que milita, primero hay que militar, ¿ya? Hay que militar. ¿Cuál es nuestra milicia? ¿Cuál es nuestra milicia? Porque hay que saber en qué ejército estamos, de qué lado estamos, ¿no? ¿Soy un militar o qué soy? ¿Estoy en el ejército de Dios? ¿Soy un miembro comprometido con el Señor, con la Iglesia? ¿O qué soy? Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, con fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuál es el negocio principal que ha de haber en nuestra vida? ¿Cuál es el negocio principal? Agradar a Dios, servir a Dios. El que ha entendido en dónde está, cuál es su milicia, quién es su Señor, solamente quiere agradar a Dios, no quiere nada más, solamente quiere hacer la voluntad de Dios en su vida, no quiere nada más. Ese es su principal negocio, ese es su principal
negocio. Y dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, porque la vida te enreda, porque este mundo te enreda, porque las necesidades de la vida te enredan, porque la vanagloria de la vida te enreda, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida te enredan, te van a enredar. Muchos están enredados en eso y están en ese círculo de los negocios de la vida. ¿Cuántos de ustedes han tenido algún negocio alguna vez? ¿Algún negocio así particular? ¿O han estado en algún negocio? ¿Nadie ha tenido un negocio? ¿Ya? ¿O han hecho algún negocio en su vida? Del tipo que sea. Cuando tú haces un negocio, ¿verdad? Que estás dedicado, ¿verdad? Los chinos, cuando abren la tienda, lo primero que hacen es sonreír. ¿Has visto algún chino que no sonría? ¿Ya? Y además, nos dice un proverbio chino que cuando abras la tienda, lo primero que tienes que hacer es sonreír. Es un proverbio chino. No abras el comercio con la cara larga, no. Y los chinos son así. Claro, están sonrientes, porque no se puede estar en un negocio con la cara, no vas a vender nada. Pero vamos a ver, cuando tú tienes un negocio propio, ¿estás comprometido con ese negocio, sí o no? Si quieres que funcione el negocio, tienes que estar comprometido con él. El que tiene un negocio y el que ha tenido negocios y ha tenido sabe que no puede dejar todo en manos de los empleados. Los mejores negocios funcionan, ¿sabes cuándo funcionan y cómo funcionan los mejores negocios? Cuando el jefe está involucrado directamente en el negocio. Cuando el jefe empieza a dejar el negocio en manos de otros y empieza a la distancia a supervisar, a dar órdenes y a dejar el negocio, pero no funciona porque no es tuyo. Tú cuidas y amas lo que es tuyo. ¿Cuánto dicen amén? Y tú te involucras en lo que es tuyo. Lo que es tuyo, vamos, echas hasta sangre, sudas sangre para sacar el negocio adelante, porque en ello te va tu beneficio y te frota las manos porque es tu negocio. En términos, estoy hablando en términos, ¿no? del mundo, en términos de negocios, ¿no? Nosotros hacemos negocios, pero para el reino de Dios. Y cuánto nos entusiasma hacer negocios, ¿no? Para el reino de Dios. No para nuestro bolsillo, por favor, pero para el reino de Dios, para la obra de Dios. Hacer negocios para el reino de Dios es algo maravilloso. Pero eso nos compromete, pues dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida con fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, hermanos, hablando de negocios, o hablando del negocio de la vida, ¿no? El negocio, me viene a la mente cuando Jesús se perdió, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús se perdió siendo un niño? ¿Ya? ¿Y qué pasó? Que sus padres, pues está escrito en Lucas 2, pero lo vamos a parafrasear para no leerlo todo, en Lucas 2, 41 al 52, ¿no? Sus padres iban a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua, y cuando Jesús tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y al regresar ellos, acabada la fiesta, el niño, Jesús con 12 años, se quedó en Jerusalén sin que José y María lo supieran, ¿no? Y pensando que estaba entre la compañía, pues anduvieron camino de un día, claro, iban un grupo y pensaban que estaría en medio de la compañía, pero no estaba, ¿no? Y caminando, y anduvieron un camino y le buscaron entre los parientes, entre los conocidos, porque era una multitud que iban a la fiesta, y vieron que no estaba, ¿no? Y aconteció que 3 días después, bueno, dijeron, no estaba, vamos a buscarle, ¿no?
Vamos a Jerusalén a ver dónde se ha quedado, a ver si lo encontramos, ¿no? Y a los 3 días lo hallaron en el templo, curiosamente sentado en medio de los doctores de la ley, dice, oyéndoles y preguntándoles, ¿no? Estaba oyendo a los rabinos, oyéndoles y preguntándoles, con 12 años. Imagínate, con 12 años, o sea, decimos, no, es que son niños y tienen 12 años, vamos a dejarles que se diviertan, vamos a dejarles que no hace falta que vengan a la iglesia, ya tendrán tiempo. No, con 12 años un niño en Israel recibía la misbah y le llevaban al templo para recibir ese, no, como que ya ya tiene la edad suficiente para empezar a recibir las enseñanzas rabínicas de la Torá, y a esa edad ya como que ya la madre ya se desligaba y entonces lo entregaba al padre para que le empezara a instruir en las leyes rabínicas, en la Torá y en los mandamientos de Dios, en la ley de Dios, lo llevara al templo. Pero a Jesús no hizo falta que nadie él mismo dice que se quedó en el templo y estaba allí escuchando, oyéndoles a los doctores de la ley, oyendo y preguntando. O sea, ya con esa inquietud de querer conocerla, ¿no? Y así que con 12 años un niño puede venir a la iglesia, puede empezar a escuchar la palabra de Dios, puede sentarse como a escuchar la palabra de Dios. No digamos, no, es que es un niño, que tiene 12 años, 12 añitos, no, de pobrecito, no. Ya está en la edad de ser instruido antes de que... Entonces, y todos los que le oían, dice, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Todos los que le oían, dice, se maravillaban de su inteligencia, de cómo preguntaba, de cómo respondía, de cómo interactuaba, ¿no? Cuando le vieron, se sorprendieron porque le vieron en el templo. Era el lugar donde menos esperaban, porque ¿dónde te piensas que puede estar el niño? Estará jugando ahí con el arito ese, no sé, con qué estaría jugando en ese tiempo. Pero donde menos imaginaban que estaría el niño era en el templo. Y se sorprendieron cuando le vieron en el templo y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. ¿Y qué dice el verso 49? Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Menuda respuesta con 12 años, ¿ya? Mas ellos, dice, no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Es decir, dio un cambio, dio un vuelto, me voy con ustedes todavía, tengo que sujetarme, y aquí lo dice, y descendió con ellos, volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre, dice, guardaba todas estas cosas en su corazón. Y el niño crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Amén. Gloria a Dios. En los negocios de mi padre me es necesario estar. A veces digo, ¿dónde está fulanito de tal, verdad? Vamos, pero nadie le encuentras en los negocios los encuentras durmiendo, los encuentras haciendo lo que no deben, les encuentras en el teléfono haciendo tal, pues como algunos congresistas mientras estaba el discurso de la nación ahí jugando había algunos congresistas que estaban ahí con el videojuego y con el teléfono ahí debajo del currul, ¿verdad? Mientras la presidenta se alargaba en el discurso de la nación, ¿verdad? Y estaban les tenían que quitar los teléfonos también a los congresistas, ¿no?
para que estarían atentos un poco a, ¿verdad? Pero, no, ¿por qué me buscáis? ¿No? Qué bueno sería decir, no preguntar por alguien, ¿dónde está fulanito de tal? Pues está en los negocios de su padre, está trabajando, está con el carro haciendo no sé qué, está en la iglesia orando, está haciendo no sé qué, está leyendo la Biblia, está hablando del Señor, está testificando, está en los negocios de su padre, pero son pocos los que dicen, ¿dónde está? ¿Dónde está que no le veo? ¿Está en los negocios de su padre o en qué negocios está? ¿En qué negocios estamos? ¿En qué negocios andamos, hermanos? ¿En qué negocios andamos? ¿En qué negocios andamos? Aleluya. Un buen ejército funciona cuando hay disciplina, y cuando no hay compromiso tampoco hay disciplina, y sin disciplina tampoco hay compromiso. Van de la mano. Y podemos centrar nuestra vida en muchas cosas y dejar a Dios en segundo lugar, en tercer lugar o en el lugar o poner a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Amén. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Cuál es el lugar que ocupa Dios en tu vida? Porque si Dios ocupa el primer lugar, entonces va a comprometer todos los demás aspectos de nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? Cuando Dios ocupa el primer lugar, pues eso va a comprometer todos los aspectos de nuestra vida, completamente, todos los demás aspectos de nuestra vida. Es por eso que hay muchos que no crecen, que no maduran, que no avanzan, porque Cristo no está en primer lugar, porque Cristo no es el importante, porque Cristo no es lo primero, no es el principal. Cuando Cristo no es lo principal, pues entonces lo demás aflora y Cristo queda enterrado, Cristo queda lo último. Vamos a leer Ageo capítulo 1, versículos del 3 en adelante. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, verso 3, capítulo 1, Ageo. Dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Yahvé. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo, dice el Señor. ¿Por qué? Dice Yahvé de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Subid al monte y traed madera. ¿Por qué? Había vuelto un remanente del pueblo de Israel a Jerusalén para reconstruir el templo. Y lo primero que dijeron, antes de reconstruir el templo principal, que había sido derribado, que había sido destruido, vamos a colocar bien nuestras casas, nuestras propias casas, que también están destruidas, y vamos a edificar primeramente nuestros hogares, nuestras casas, nuestros lugares. Y los que dirigían en un principio aceptaron esta propuesta y dijeron, está bien, vamos a empezar por vuestras casas, pero una vez que hayáis reparado vuestras casas, nos vamos a concentrar en la reconstrucción del templo. ¿Y qué ocurrió? Pues que había demasiadas cosas que hacer en sus propias casas como para dedicar tiempo a edificar la casa de Dios. Entonces, ahí se quedó todo. Cada uno empezó a correr a su propia casa,
cada uno se preocupó de restaurar su casa, de cuidar su reducto familiar, lo más cercano, y se olvidaron del núcleo principal que era el templo de Dios, que era el centro de Dios, era el lugar donde que a Dios habían edificado casa, y era el templo de Dios en ese tiempo, era el lugar donde se ponía el arca del testimonio, donde se tenía comunión, donde entraba el sacerdote, era el punto principal. Si no había ese lugar, todo lo demás era vano, no servía para nada. Pero el pueblo se olvidó del punto neutro, o sea, del punto principal, del templo principal, de reedificar el templo principal, y todos se centraron en su propio negocio, en su propia casa, en sus 20 metros cuadrados. Vamos a cuidar esto, vamos a levantar esto, vamos a ornamentar esto, vamos a hacer esto, y todo lo demás no tiene ningún valor, no importa. Lo nuestro es lo primero, lo mío es lo primero, lo demás es superfluo, no sirve, no vale, no hace falta. Voy a cuidar mi casa, voy a cuidar mi hogar, voy a cuidar mi edificación. Cada uno de vosotros corre a su propia casa, pero mi casa está desierta, dice el Señor. No hay compromiso. Estáis comprometidos con lo vuestro, pero no con lo común, no con la comunidad, con lo personal. Hay personas que solamente se comprometen con lo personal, pero no con lo colectivo. Había un colectivo que era lo más importante. En ese momento, ¿qué era más importante? ¿El colectivo o el individuo? Era el colectivo. Otras veces puede que sea el individuo, pero en ese tiempo era el colectivo, era el templo principal que había que reconstruir, y se tenían que olvidar de sus casas. Eso vendría después. Restaura primero el templo de Dios y Dios restaurará tu casa. ¿Cuánto dicen amén? Restaura primero el altar de Dios y luego Dios restaurará tu propia casa. Amén. Pero la mayoría de las veces invertimos el orden, las prioridades y el tiempo, y nos equivocamos porque damos más honra a lo nuestro que a Dios, damos más importancia a lo nuestro que a Dios, y dejamos a Dios allí a lo lejos, en una casa desierta, abandonada, y no cuidamos la casa de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro compromiso no es con Dios, nuestro compromiso es solamente con nosotros mismos. Amén. Y ese es el problema. Y cuando uno se centra en su propia casa, no le queda tiempo para nada más, porque lo tuyo demanda mucho, hay muchas exigencias. El mundo es tan exigente, las demandas del mundo son tan exigentes. Hermanos, no nos damos cuenta que el mundo nos quiere, lo he comentado alguna vez, el mundo nos quiere asimilar. El mundo quiere asimilar a la iglesia, quiere que la iglesia sean como ellos, sea como el mundo. Es como una membrana que absorbe y absorbe y absorbe, ¿no? Y fagocita. Es el fenómeno que en la biología de la fagocitosis, ¿no? Que cuando unas células destruyen a otras y se comen a otras células, ¿no? Pues así funciona el mundo. Es como una membrana que nos quiere asimilar y nos quiere hacer parte del mundo, que estemos esclavos del mundo, sujetos al mundo, que el mundo nos esclavice, que el sistema de este mundo nos esclavice, que Babilonia nos esclavice, y el Señor nos dice: pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío, salid de Babilonia, pueblo mío. Y la iglesia no ha salido de Babilonia, la iglesia todavía permanece en Babilonia y sigue haciendo ritos y ritos y ritos babilónicos, porque Babilonia se ha metido en la iglesia y hay que sacar a Babilonia fuera de la iglesia, hay que sacar el mundo fuera de la iglesia. El mundo no nos puede asimilar,
Nuestras propias casas no nos pueden asimilar, nuestros propios intereses no nos pueden dominar, nuestros principios egoístas no nos pueden dominar, pero nos dejamos dominar. ¿Y dónde queda Dios? ¿Dónde queda el templo de Dios? ¿Dónde queda la casa de Dios? ¿Dónde queda la obra de Dios? ¿Dónde queda el reino de Dios? Queda muy lejos y no nos damos cuenta. Y pensamos que haciendo eso estamos haciendo lo correcto y pensamos que edificando nuestra propia casa estamos haciendo lo correcto, que eso es lo que tenemos que hacer, porque el que no provee para los de su casa, dice, es peor que un incrédulo, ha negado la fe. Pero ¿cuáles son los de tu casa? ¿Quién es tu familia? ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién es mi padre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Y le dijeron, mira, ahí está tu padre, ahí está tu madre y tu hermano. ¿Quién es el que hace la voluntad de mi Padre? El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi padre, mi madre, mi hermano y mi hermana. Los demás no son. Yo, miembros de mi familia que no hacen la voluntad del Señor, no son más cercanos a mí que mis hermanos en la fe. Mis hermanos en la fe son, algunos hermanos en la fe son más cercanos que mi propia familia, sanguínea, carnal, porque si no hacen la voluntad de Dios, ¿qué voluntad están haciendo? La voluntad del mundo, su propia voluntad, hermano. Hablemos claro. Yo no puedo hablar lo que no es verdadero. Entonces, hermanos, ¿dónde queda el templo de Dios? Y digo que cuando uno se centra en su propia casa, no queda tiempo para nada más. ¿Cuántos se centran en su propia casa y dejan de venir a la iglesia, dejan de congregarse, dejan de venir ni siquiera los domingos, o sea 2 horas a la semana, porque se han enredado en un trabajo, porque trabajan los domingos y los domingos ganan 150 soles, y por 150 soles pues no vamos a dejar de, o por 100 soles no vamos a dejar de. Hermanos, ¿cuánto vale el Señor? ¿Cuánto vale la comunión con el Señor? ¿Cuánto vale, no? Porque siempre hay más. ¿Y por qué? Pues porque siempre hay más posibilidades. El corazón del hombre es un corazón egoísta, que es muy difícil de quedar saciado con lo que hace. Siempre quiere ser más, tener más, ampliar su propia historia, ampliar sus propios planes, y casi siempre, ¿no? Y casi nunca hay tiempo para las cosas de Dios. Casi nunca hay tiempo para las cosas de Dios. Y eso ocurrió con un pueblo que había sido enviado desde Babilonia de vuelta para edificar el templo de Jerusalén, pero se centraron en sus propias casas y tenían muchos argumentos para seguir en sus asuntos, tenían argumentos que defender, tenían principios lícitos que decir, pero es que mi casa está destruida, tengo que cuidar mi casa, ¿no? Pero Dios envía al profeta Ageo para amonestarles y para avisarles de las consecuencias que iban a cosechar si no daban vuelta a sus prioridades. Y el Señor envía al profeta y el Señor envía la palabra de Dios para amonestarnos y corregirnos para que lo que puede ocurrir si no damos vuelta a nuestras prioridades. Verso 10 en adelante. ¿Qué dice el verso 10? Por eso, después de esto dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos, y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Sobre todo trabajo de manos, porque el que trabaja jornal, hemos leído que recibe su jornal ¿en qué? En saco roto. Es como echar en un saco que se va rompiendo por debajo, es como echar en un saco sin fondo. Sembráis mucho y recogéis, coméis y no, os vestís y no, os calentáis. No sé si te pasa eso. A mí no me pasa, pero hay personas que les pasa eso, que están trabajando en saco roto, que comen y no se sacian, que se visten y siguen teniendo frío, que comen y no se sacian, que beben y no están satisfechos, porque el mundo les ha asimilado, porque han caído en
Entonces, dice aquí, sobre todo, sequía sobre el trigo. ¿Qué es el trigo? La palabra de Dios, es el pan, sequía, falta de pan, falta de alimento, sequía. Dios no te habla, Dios no te alimenta, falta de palabra. Falta de palabra, hay personas que no tienen palabra y que Dios no las alimenta, que Dios no les da palabra. Y si Dios no te da palabra, es un mal síntoma. Si eres un creyente que no tiene palabra de Dios, pero palabra de Dios, no estudios sacados del Google, ni estudios sacados del Internet, no, palabra de Dios, palabra viva, palabra que no hace falta Biblia para predicar, no sé cómo decirte, palabra de Dios, trigo, sequía sobre el trigo, sequía sobre ¿qué más? Sobre el vino. ¿Qué es el vino? El gozo de él. El vino es el gozo del Señor. Falta de gozo. ¿Por qué falta de gozo? Pues por correr a tu propia casa cuando el Señor te está llamando a la casa del Señor. Falta de gozo. Sequía sobre ¿qué más? Sobre el aceite. Falta de unción de Dios. Falta de poder de Dios. Falta de respaldo de Dios, porque eso es la unción de Dios. Eso es el aceite. ¿Y qué más? Sequía sobre ¿qué más? Sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Porque dice la Biblia, hay un texto en Eclesiastés capítulo 5, dice, cuando vayas a la casa de Dios, ocúpate más de escuchar que de hablar y de ofrecer el sacrificio de los necios. Mejor es prometer y no cumpla, No digas delante del ángel que fue ignorancia, que fue pecado, y hagas, dice, que Dios destruya, dice, la obra de tus manos. Dios puede destruir la obra de tus manos. O sea, que tú quieras hacer algo y que se te rompa, ¿ya? Que quieras levantar algo y se te caiga, que quieras levantar una pared y se te derrumbe, que quieras poner un vidrio y se te rompa, que quieras abrir poner una chapa y la chapa se te trabe, que quieras poner o reparar un eso y se te dañe, que quieras, que Dios destruya la obra de tus manos. Pero, hermano, qué bendición que lo que toques, Dios lo prospere. Que donde pongas la mano, esté la mano de Dios. Que lo que hagas, Dios lo bendiga. Que lo que emprendas, Dios lo prospere. Que tomes alguna iniciativa y Dios bendiga esa iniciativa. Que hagas algún trabajo y sea un trabajo bien hecho, terminado y bien acabado, y que todos lo vean, que no seas una casa a medio a medio edificar, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre primero no calcula a ver si tiene con qué edificar esa torre? No siendo que empiece a edificar y se quede a medio construir y luego todos los que la vean, ¿qué dicen? Se burlen de ella, porque es una obra inconclusa, porque está a medio acabar, porque empezaste algo y no lo terminaste, porque fuiste un inconstante, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sequía. Después el pueblo reaccionó, cambiaron de actitud. Si leemos Ageo capítulo 2, pero bueno, es muy largo, pero es una preciosa historia profética, ¿no? Después el pueblo reaccionó y dijeron, es tiempo de centrarnos, ahora sí. Despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josadac, sumo sacerdote, y dijeron, esfuércense y tomemos todos y manos a la obra y no sé qué, no sé cuánto. Y despertó también el espíritu, dice, de todo el pueblo. Amén. Y cuando el espíritu de todo el pueblo fue despertado, entonces se dieron cuenta y dijeron, qué ignorantes hemos sido, nos hemos centrado en nuestra propia casa y hemos olvidado el templo de Dios. Y entonces todos se volcaron a edificar el templo de Dios. Y si leemos Ageo 2 y Ageo, es precioso lo que viene después.
Es tiempo de que nuestras casas estén artesonadas, adornadas, o es tiempo de comprometernos con el propósito de Dios y el desarrollo del reino de Dios en medio de nosotros. ¿De qué es tiempo? Entonces, hermanos míos, vivimos en un tiempo de tanta confusión, en un tiempo tan babilónico, que hay un problema muy grave en el ser humano, ahora más que nunca, aunque siempre lo ha habido desde el principio, pero ahora más que nunca el hombre ha tenido ese problema, la confusión de su identidad. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Para qué soy? Hablamos de identidad muchas veces, pero por mucho que hablamos de identidad, el hombre sigue carente de identidad. El hombre del siglo XXI es un hombre carente de identidad, porque cualquier moda, cualquier tendencia, cualquier tal, les hace sucumbir y todos dan por bueno cualquier, ¿verdad? El hombre no tiene identidad y el hombre no se siente satisfecho con lo que es, porque el que tiene identidad se siente completo con lo que es, no necesita nada más. Sé quién soy, para quién soy, para qué soy y o sea, lo tengo bien claro, no necesito que nadie me diga, me quiera instruir en falsas tendencias, en falsos movimientos, en falsos en modas. No necesito nada de eso. Yo sé quién soy, para quién soy, sé a quién sirvo, a quién sigo, cuál es mi meta, cuál es el plan de Dios. Y eso me lleva a vivir comprometido con el Señor. Amén. La identidad nos llevará al compromiso. Amén. La identidad nos llevará al compromiso. Quiero terminar porque ya no hay mucho tiempo, hay mucho más por acá, pero ya no me quiero extender, no demasiado. Por aquí tenía anotado todavía varias cosas, ¿no? Hay un grave peligro en la iglesia actual. La enfermedad de muchos creyentes en la actualidad es el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? No, es el síndrome de Saúl. ¿Cuál es el síndrome de Saúl? ¿Cuál fue el síndrome de Saúl? Vender las cosas de alto valor por las cosas que no valen absolutamente nada. Esa fue la enfermedad de Saúl. Es vender las cosas eternas por cosas que nos dan una satisfacción temporal. Esa fue la enfermedad, el síndrome de Saúl. Vendió su primogenitura por un plato de legumbres, por un plato de lentejas, menospreció la primogenitura cuando vino del campo, cansado, porque era cazador, y Jacob, que era el que estaba siempre en la tienda, había guisado el potaje, como tenía hambre, y dijo, wow, ahora quiero comer, y Jacob no, ¿qué es eso? No? Y le respondió, véndeme en este día tu primogenitura, y Esaú le dijo, he aquí ahora me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Menospreció la primogenitura, me voy a morir, de nada me sirve la primogenitura. No tenía el compromiso con la herencia que había recibido de Dios. Cambió su herencia por algo temporal que iba a comer en ese momento y que horas después iba a ir ¿a dónde? A la letrina. Y la palabra de Dios describe lo que hizo Esaú como algo tan nefasto, tan grave, ¿cómo lo llamó después en Hebreos? ¿Cómo lo llamó a Esaú? Hebreos 12, y con esto terminamos, dice Hebreos 12, 16 y 17, dice, no sea que haya algún fornicario, dice, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que después, desechando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Cómo le llama el Señor a Esaú? Profano, un profano. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra profano? ¿Qué quiere decir la palabra profano? Alguien que menosprecia las cosas sagradas, las cosas de Dios. Él menospreció
lo más importante, lo más valioso que era en ese tiempo, que era la primogenitura, era el hijo heredero, el primogénito, ¿verdad? Y le dio igual, menospreció la herencia del Padre. ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Cuál es la herencia que tú has recibido de Dios? ¿Verdad? Pues si tú la menosprecias, te estás convirtiendo en un profano también. Menospreciar las cosas sagradas de Dios. Hay muchas áreas de nuestra vida que son, sí, que son de parte de la heredad que Dios nos ha dado. ¿Y qué es de Dios? Todo es de Dios, porque todo nos lo ha dado Dios. Todo es herencia de Dios. Todo es parte de la herencia que hemos recibido de Dios. Entonces todo es sagrado. Y hermanos míos, Dios está queriendo formar una iglesia que no acepte ofertas, hombres y mujeres que tomen la heredad que Dios les ha dado y que la tengan como algo sagrado, como algo valioso. Y si tú tienes algo como valioso y sagrado, eso te va a hacer vivir como comprometido. ¿Cuánto dicen amén? Comprometidos con lo que Dios te ha dado, comprometido con lo que donde Dios te ha metido, en lo que Dios te ha llevado, donde Dios te ha enviado, comprometido con la obra de Dios, comprometidos con el Señor, comprometidos con la iglesia, comprometidos con la obra de Dios, comprometidos con el trabajo de la obra de Dios. Si no, no estamos comprometidos con Dios. El que está comprometido con el Señor se compromete con todo lo demás, con todo lo que le rodea. Si no, no hay compromiso, hermanos, si no, no hay compromiso. Y Dios está buscando personas íntegras, leales, confiables y sobre todo comprometidas con el Señor. Amén. Comprometidas con el Señor. ¿Hasta dónde llega tu compromiso con Dios? ¿Tienes algún compromiso con Dios? Algunos dirán, yo no tengo ningún compromiso con Dios. Vale, pues te respeto, sigue así, allá tú. Si tu compromiso es contigo mismo, pues a ver cómo te va. Pero si te has comprometido con Dios, sé consecuente con el compromiso que has adquirido con Dios, porque un día Dios te va a venir a pedir cuentas, va a hacer cuentas, porque el Señor volverá y hará cuentas con sus siervos, dice la palabra. Él volverá y te pedirá cuentas. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con tu tiempo? ¿Qué has hecho con tus dones? ¿Qué has hecho con tus talentos? ¿Qué has hecho con tu propia vida? ¿Qué has hecho? ¿A dónde estás corriendo? ¿A tu propia casa? ¿A ornamentar y adornar tu casa cuando la casa del Señor está desierta? Es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas cuando mi casa está desierta, dice el Señor. Meditad bien, dice, sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa, volver a hacer la casa. Subir al monte, traed la madera para hacer la casa, reedificad la casa, porque la casa se edifica con madera. Pero ese texto también habla de subir al monte. ¿De dónde? Al monte de la oración, subir al monte. Traed madera, reedificad la casa, y luego dice, y yo pondré en ella, ¿qué? Mi voluntad, dice el Señor. ¿Tú quieres que Dios ponga su voluntad en tu casa? Pues reacciona, porque si no reaccionas, el Señor no va a poner su voluntad. Amén. No toda palabra de Dios es para provocar una reacción. El pueblo de Dios reaccionó ante la amonestación del profeta Ageo, ante la corrección del profeta, ante el aviso de Dios, ante la sequía que Dios envió. Por eso se detuvo sobre vosotros la lluvia y llamé a la sequía sobre el trigo, sobre el aceite, sobre el vino, sí. Entonces, hermanos, compromiso es la palabra para el día de hoy. Amén.